por fin, parece que uno de los proyectos de túneles con mayor peso geopolítico de la historia podría convertirse en realidad. Durante más de un siglo, líderes del sur de Europa y del norte de África han soñado con construir un enlace fijo a través del Estrecho de Gibraltar, una franja de océano tentadoramente estrecha de solo 14 kilómetros en su punto más angosto entre el Atlántico y el Mediterráneo, y entre Europa y África. Tras varias generaciones de esfuerzos, numerosos obstáculos han seguido impidiendo este proyecto, desde el coste y la política hasta una geología excepcionalmente difícil. Pero en la década de 2020, las cosas han cambiado. Las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos han mejorado. Las ambiciones ferroviarias de alta velocidad de Marruecos han crecido y por primera vez en la historia moderna del proyecto, un fabricante líder de tuneladoras ha concluido que el ansiado enlace fijo entre Europa y África es realmente viable con la tecnología actual. Esto significa un túnel al estilo del Canal de la Mancha que pase por debajo de la superficie del océano entre España y Marruecos, lo cual redibujaría el mapa mental del Mediterráneo y probablemente transformaría las relaciones euroafricanas. Sin embargo, no será barato y tampoco será fácil. De hecho, será el túnel submarino más trascendental políticamente, más difícil técnicamente y potencialmente más profundo jamás construido. Acompáñenos en este episodio de Looking For mientras exploramos el emocionante pero desalentador túnel del Estrecho de Gibraltar. Pocos proyectos que hemos cubierto en este canal han sido planeados por tanto tiempo como este. La primera vez que se consideró formalmente un túnel a través del Estrecho de Gibraltar fue en 1869 y fue un momento notable para pensar en un enlace con África. España acababa de derrocar a la reina Isabel II y había comenzado a redactar una constitución liberal en un intento por reinventarse como un Estado europeo moderno. Era pleno auge ferroviario y el espíritu emprendedor de la época llevó a los ingenieros a preguntarse por primera vez si tal proyecto podría funcionar. Gran Bretaña había construido el primer túnel subacuático del mundo bajo el río Támesis unas 2 décadas antes, y Francia construía constantemente lo que se convertiría en el primer gran túnel alpino en el Mont Cenis. Pero lo más importante es que, el mismo año en que España consideró por primera vez el túnel del Estrecho, 1869, se completó el Canal de Suez en Egipto. Entonces, el buque insignia de la infraestructura comercial intercontinental en el emergente mundo moderno. Sin embargo, a pesar del optimismo, un túnel que uniera Europa y África estaba todavía muy por delante de la tecnología. El siguiente gran momento de consideración llegó en el año 1930. Una edición de marzo de 1930 de la revista popular Mechanics describe cómo los ingenieros españoles habían excavado un, cito, pozo preliminar para determinar las formaciones rocosas. El artículo también explica que el túnel tendría que medir 20 millas de extremo a extremo y más de 1.500 pies, o unos 460 metros, bajo la superficie del agua. Esto revela que, para entonces, los científicos ya habían determinado que simplemente tender un puente en la parte más estrecha del estrecho no sería viable debido a la profundidad extrema de esa sección. Popular Mechanics incluso publicó una actualización en agosto de ese mismo año con el intrigante título El túnel más extraño para unir Europa y África, mostrando el dibujo de un enorme tubo de hormigón que albergaría una vía férrea de ancho completo y una autopista para coches. Pero a pesar de estos avances prometedores, los ingenieros concluyeron de nuevo que la tecnología aún no existía para hacer realidad esta visión. No fue hasta 1979 que el rey Hassan II de Marruecos y el rey Juan Carlos I de España firmaron una declaración conjunta para iniciar estudios oficiales de un enlace fijo entre ambos países. Aproximadamente 2 años después, en 1981, España creó la SOSEX-GE, siglas que traducidas significan Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar. Y durante casi medio siglo, junto a sus homólogos marroquíes de la SNEDD, el Estrecho de Gibraltar ha sido estudiado minuciosamente. Ese plazo puede parecer absurdo, y sí, la burocracia, el dinero y la política han influido, algo que veremos más adelante. Pero excavar un túnel bajo el estrecho es realmente así de difícil de estudiar a fondo. Aún a finales del siglo XX, los planificadores seguían lidiando con preguntas básicas como ¿qué hay realmente bajo el lecho marino? Responder solo a eso implicaba investigar aguas profundas a alta presión, fuertes corrientes, riesgo sísmico, geología inestable y más. E incluso cuando encontraban respuestas, las soluciones seguían dependiendo de una tecnología que aún no existía o que no podía realizar el trabajo de forma segura. Dicho esto, los últimos 45 años han sido testigos de un progreso significativo al determinar lo que no funcionará y, por eliminación, lo que podría hacerlo.
Un punto clave que establecieron es que la ruta más corta no es la mejor. La parte más estrecha del estrecho resulta estar cerca de su abismo central, que alcanza una profundidad de unos 900 metros. La mejor ruta, o más exactamente, la menos inadecuada, resultó ser a través del umbral de Camarinal, una cresta submarina menos profunda al oeste del punto más estrecho. Esto hace que el túnel propuesto sea mucho más largo, quizás 2 veces y media o incluso 3, pero también lo hace posible. Se descubrieron otros detalles importantes. Se estudió seriamente un puente, pero finalmente se descartó por varias razones, incluyendo el intenso tráfico marítimo del estrecho, las difíciles características tectónicas y geológicas, y la necesidad de distancias sin precedentes entre soportes de hasta 5 kilómetros. También se descartó la idea de un túnel para automóviles. Los planificadores aprendieron mucho sobre el material que excavarían, principalmente formaciones de flysch y post-flysch. Estas son capas gruesas e irregulares de roca, arenisca, esquisto, marga, arcilla y piedra caliza. Eso se acumuló a medida que las montañas y el lecho marino de la zona se formaban y desplazaban lentamente, y en el proceso descubrieron paleocanales enterrados, esencialmente antiguos valles submarinos que se rellenaron y ocultaron bajo el lecho marino, lo que presenta el riesgo adicional de encontrar repentinamente material blando e inestable a mitad del proceso de excavación. Pero a pesar del conocimiento acumulado, el proyecto permaneció esencialmente estancado durante décadas. Para la década de los 90, el proyecto ya había superado la etapa de ser una mera fantasía. Pero aunque había fondos de sobra para estudios de prefactibilidad y factibilidad, nunca hubo suficiente certeza para financiar la construcción total, porque eso requería responder preguntas clave como ¿cuánto costaría realmente? ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Y qué probabilidades había de sobrecostos o de un desastre? Tampoco ayudó que España y Marruecos hayan tenido tensiones recurrentes sobre el Sáhara Occidental, la migración, Ceuta y Melilla, la pesca, la seguridad y la política regional en general. Basta decir que es complicado, y un proyecto de túnel de esta escala requiere nada menos que una estabilidad diplomática extraordinaria. A lo largo de las últimas décadas, el proyecto también ha sufrido por la falta de urgencia en comparación con crisis más inmediatas. Aunque el túnel sería una mejora enorme, no resuelve necesariamente ninguna emergencia evidente. Pero quizás lo más importante es que nunca estuvo claro si la tecnología de perforación podía excavar con seguridad el terreno marino profundo. Durante gran parte del siglo XX, los túneles largos se construían combinando perforación y voladura, rozadoras, aire comprimido y las primeras tuneladoras. Las máquinas y técnicas antiguas solían funcionar mejor cuando el terreno era relativamente predecible. Si encontraban terrenos mixtos, roca dura un momento, arcilla al siguiente, y así sucesivamente, el avance podía volverse peligroso o incluso imposible. La máquina podía atascarse, el frente colapsar, el agua entrar a raudales, las herramientas desgastarse rápidamente y el proyecto podía convertirse simplemente en un pozo sin fondo que quemaba dinero y destruía equipos. Las tuneladoras modernas, por otro lado, son muy distintas. De hecho, se parecen más a fábricas subterráneas selladas. Pueden excavar, sostener el frente del túnel, retirar escombros, instalar segmentos de revestimiento de hormigón, monitorear el comportamiento del terreno y ajustar continuamente los parámetros operativos. Por eso son mucho mejores trabajando en terrenos mixtos, y ese es el avance que el túnel del estrecho necesitaba. No se trataba simplemente de construir una perforadora más grande. Construir el túnel del estrecho requiere una nueva generación de máquinas, una que pueda excavar mientras contiene el mar, analizar el terreno a medida que avanza y construir el túnel detrás de sí misma, metro a metro. Y es por esto que en 2025, el fabricante alemán de tuneladoras Herrenknecht supuestamente produjo un estudio histórico que concluye, por primera vez, que un túnel ferroviario de doble tubo entre España y Marruecos puede excavarse usando la tecnología actual. La importancia de este anuncio sería difícil de exagerar. Herrenknecht es una de las empresas de tuneladoras líderes en el mundo, y su conclusión sin precedentes marca el fin de lo que podría llamarse una era de siglo y medio. Desde mediados del siglo XIX, los líderes se han aferrado a este sueño aparentemente inalcanzable. Por fin, es seguro decir que ya no es inalcanzable. Pero, por supuesto, eso dista mucho de decir que tendrá éxito, y mucho menos cuándo. Que el túnel sea ahora posible no garantiza que se construya. Quedan otros obstáculos que España y Marruecos deben superar. Uno es el compromiso político. Informes recientes indican que ambos países podrían decidir hacia 2027 si proceden con un túnel exploratorio inicial, lo que es otra forma de decir que podría pasar al menos otro año antes de que España y Marruecos decidan formalmente si construirán el túnel o no.
Los informes también indican que se cree que el proyecto tardaría al menos una década en completarse y costaría unos 8.500 millones de euros o 9.900 millones de dólares estadounidenses. Las versiones varían, a veces con discrepancias alarmantes, sobre las estadísticas físicas del túnel propuesto. Sin embargo, la mayoría parece situarse en torno a un túnel de 39 kilómetros, de los cuales casi 28 kilómetros discurrirían bajo el agua o el lecho marino. Algunos informes mencionan una distancia de 42 kilómetros. No obstante, es probable que esto se refiera a la distancia entre terminales. La ruta seleccionada a través del umbral de Camarinal atraviesa una zona donde el mar tiene entre 280 y 300 metros de profundidad. Por tanto, el túnel alcanzará una profundidad máxima de unos 475 metros bajo el nivel del mar. Eso es aproximadamente la altura del edificio más alto del hemisferio occidental, la Central Park Tower en Nueva York, y más de 6 veces más profundo bajo el nivel del mar que el túnel del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. En cuanto a lo que habrá dentro del túnel, también tenemos algunas respuestas preliminares. El plan contempla 2 túneles ferroviarios independientes de vía única, cada uno con un diámetro interno de unos 7,9 metros. También habrá una galería central de servicio y seguridad con un diámetro de unos 6 metros. Estos estarán conectados por pasajes transversales cada 340 metros aproximadamente, pero como mencionamos antes, el mayor obstáculo quizás no sea la ingeniería, sino la política. España y Marruecos se han acercado en los últimos años, pero su relación tiene profundas fracturas, soberanía disputada sobre Ceuta y Melilla, fricción persistente por la migración y la larga sombra de la cuestión del Sáhara Occidental. Un túnel aquí no solo transportaría trenes, se convertiría en un cruce fronterizo activo entre Europa y África. En otras palabras, un puesto de control físico donde las aduanas, la seguridad y la política migratoria tendrían que coordinarse a diario entre 2 gobiernos a los que históricamente les ha costado confiar el uno en el otro. Gracias en parte a este conjunto de obstáculos, una cosa es segura. El túnel no estará terminado para la Copa Mundial de 2030 en Portugal, Marruecos y España, como se esperaba originalmente. De hecho, suponiendo que el túnel exploratorio de 2027 vaya bien, la fecha de inicio de la construcción se proyecta para 2030, lo que significa que es poco probable que veamos su apertura hasta 2040. Para entonces, el sueño de unir Europa y África tendrá 170 años. Pero sin importar cuánto tarde, cuando llegue el día, será mucho más que un simple túnel. Será una de las obras arquitectónicas con mayor carga simbólica de la Tierra. El Mediterráneo no dejará de ser una frontera, pero también se convertirá en algo más, un puente y el máximo estandarte de un futuro euroafricano más conectado.